Black Cell Monterrey, Peluquería Sam y Jugos Los Güeros presentan. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, gusto en saludarlos. Esto es Master Toys presenta Volver al futuro viviendo el pasado. Este día tenemos un súper invitado en nuestro programa y es nada más y nada menos que Nelson Valdés. Ustedes lo conocerán por las noticias, él sale dando el clima en Canal 6, es correcto, de Multimedios. Ya tiene tiempo ahí y queremos platicar con él de su historia, de su trayectoria, de cómo ha llegado a donde está, y nos permitió hoy tener una plática muy amena con él y vamos a comenzar. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? Gracias, Efraín, gusto saludarte. Gracias. Y gracias por la invitación primeramente, muy honrado por estar aquí. Gracias a ti por venir. La verdad que pues hicimos el esfuerzo. Yo sé que vienes del otro lado de la ciudad y la verdad fue una travesía para llegar aquí. Y pues contentísimo que hayas aceptado y que te hayas echado la vueltecita para acá. Sí, ahí nos habíamos como que tardado un poquito en estar aquí presentes, pero ya se llegó por fin el momento. Se llegó la hora y el momento de que estuvieras aquí con nosotros. La primera pregunta obligada es, ¿cuándo naces y de dónde eres, Nelson? Bueno, yo soy de aquí de Monterrey, 100% regiomontano. Okay. El 24 de octubre de 1986. Muy joven. Muy joven, más o menos. Algo joven. Perfecto. Entonces, de Monterrey, ¿en qué zona del área metropolitana te desarrollaste? Pues prácticamente toda mi vida he estado más enfocado en la zona sur de Monterrey. Okay. Y bueno, ya en estos últimos meses ya estoy radicando en la zona centro de la ciudad. Ahí vivo. Pero pues siempre aquí en la ciudad de Monterrey. Perfecto. De la familia, Nelson, ¿cómo está conformada? ¿Cuántos son ahí en tu familia? Bueno, somos 4 hermanos, 3 hombres y una mujer. Yo soy el menor de todos. Okay. Mis hermanos ya están casados, mis papás pues hoy están viviendo solos ahí en la parte sur de Monterrey. Uh-huh. Y pues nos llevamos muy bien, afortunadamente toda la familia, nos reunimos cada cierto tiempo, los fines de semana. Todavía somos de esas familias en donde hacemos la carne asada y van los hermanos, claro. Convivimos con mis papás, la Navidad por supuesto, entonces muy unida la familia. Eso es muy importante, mantenernos unidos, seguirnos viendo y siempre estar en contacto con los papás, ¿no? Aunque están en la ciudad, están separados, sí, pero pues se ven frecuentemente. Así es. Y es por cuestión del trabajo que estás más cerca de donde estás ahorita, en el centro. Exactamente, sí, porque pues priorizo mucho mis movimientos que estén cerca del trabajo, más que nada por la dinámica que lleva en el trabajo, ¿no? Yeah. Que pues no hay, o sea, tenemos un horario, pero pues muchas veces te hablan y tienes que estar ahí en lo más rápido posible, entonces pues el estar en una zona céntrica me facilita mucho para la labor. Y también como en todos lados, hay hora de entrada, pero no hay hora de salida en muchas ocasiones, porque cuando hay algún suceso, ustedes tienen que cubrirlo, más cuando hablamos a lo mejor de inclemencias del clima, que hay un posible huracán y todo esto. Me ha tocado ver que entran a cuadro en horarios fuera de... Sí, se hacen ahí coberturas especiales y pues hay que quedarnos a veces a dormir ahí, de hecho, en el canal, sobre todo cuando hay, por ejemplo, huracanes, ese tipo de coberturas, y nos hemos quedado ahí. Alguna vez me ha tocado escuchar eso, que lo comenta Abimael o que lo ha dicho, no, pues aquí hago un tendido y aquí me quedo. Y yo, suena gracioso, pero sí pasa, ¿verdad? Sí, se vuelve ahí como una habitación de hotel la oficina en esos momentos. En esos días. Oye, una pregunta más. ¿Dónde haces tus estudios? ¿En qué área o en qué escuela estuviste? Bueno, yo soy egresado de la Universidad Regiomontana. Okay. Yo tengo 2 carreras, una que no la ejercí nunca, pero por azares del destino la estudié, la licenciatura en finanzas. Vaya, okay. Y tengo la licenciatura en comunicación. Okay. Y pues por ahí me fui. A mí desde niño siempre me ha gustado el área de la comunicación. Ajá. De la meteorología enfocada en la comunicación. Okay. Y pues a final de cuentas fui a lo que terminé dedicándome. Y ahorita que dices que desde niño tenías esa inquietud, ¿a qué jugabas de chavito ahí en tu casa? O sea, ¿jugabas a, no sé, grabarte como locutor o eran juegos normales? Más o menos. No, yo siempre jugaba a ser reportero. Desde que tengo uso de razón jugaba cualquier cosa. Por ejemplo, esta cajita me la imaginaba que era una cámara y andaba como si estuviera filmando con esa caja. Las lapiceras en la primaria, la lapicera que tenía en el recreo la agarraba como si fuera una cámara y según yo andaba entrevistando ahí a compañeros, a los maestros también.
Entonces siempre me gustó todo eso, ¿no? Yo desde niño siempre he traído eso. Me grababa también, como dices tú, como si estuviera dando noticias. De hecho, por ahí tengo unos audios que logré rescatar de un cassette y los pude digitalizar de mi voz. Una cuando tenía como 4 años y ya después otra como a los 10, 11 años que estaba ahí dando noticias, según yo, ¿verdad? Sí. Oye, de chavillo que decías que grababas eso, ¿qué personajes o qué locutores o qué comentaristas, digo, en ese momento te acuerdas que decías, no, pues yo quiero ser como, no sé, yo puedo ser Adrián Peña en mi caso, ¿verdad? ¿Tú como qué pensabas? Yo veía mucho a don Joel Sampaio, en paz descanse. Él lo veía yo como una estrella, ¿no? Me gustaba mucho verlo. Y más que nada por el personaje que se creó don Joel, ¿no? Del reportero del aire y cómo se me hacía mucha aventura todo lo que hacía, ¿no? Muy bonito, y también su hijo también estuvo en esto. Bueno, ya creo que ya no están los dos, pero sí lo recordamos. Yo también me acuerdo mucho que a mí se me hacía grandioso verlo en el helicóptero dando el reporte. O sea, era muy padre, y decía yo, wow. Ya ahorita pues hay drones y se quitaron muchas cosas. Sí, fue evolucionando, pero hasta donde tengo entendido, él fue el que inició con ese servicio, bueno, el caso de Multimedios, de tener un helicóptero para servicio de noticias allá por el 92. Más o menos. Yo recuerdo, creo que Televisa no lo tenía, o sea, hasta donde yo me acuerdo, no fue, tengo de hecho memoria fue de el primero a nivel nacional, y él lo llegó a comentar en su momento. Ya después salió Televisa, primero en la Ciudad de México, luego acá, ya tuvieron sus helicópteros. Sí, en México con este cuate, se me olvida el nombre, pero había un reportero de... Lalo Salazar. Exactamente, Lalo Salazar. Yo me acuerdo que él también a la par andaba por ahí en eso. Y ya después, como dices, estuvo evolucionando esto y ya no se maneja. Sí, de hecho en un inicio Multimedios era un helicóptero uno negro con las franjas amarillas que decían AW, era un Enstrom F-28. Y digo porque a mí también me han gustado los helicópteros, por eso me llama mucho la atención. Y a mí me llamó mucho la atención cuando después compraron el otro helicóptero que fue el segundo, el amarillo, el Bell. Y en su momento le pregunté a don Joel, ya cuando estuve en la empresa, le dije, don Joel, ¿y qué le pasó al otro helicóptero, al de color negro? Y dijo, no, ese se vendió, dijo, a un ranchero en Texas que lo compró para andar vigilando su ganado, esos rancheros que tienen hectáreas de terreno, ¿no? Exactamente, para hacer las... Y allá terminó el helicóptero ese. Los rondines ahí de que todo esté bien con las reses y con todo esto. Oye, qué interesante. Entonces jugabas un poquito a hacerle al locutor, a hacerle al comentarista. Después de eso, de la primaria, me estoy viendo más o menos en ese tiempo, pasas a la secundaria. ¿En la secundaria sigues manteniendo esta inquietud? ¿O ahí te enfrascas, no sé, en juegos y te distraes un poco? No, sí, obviamente tenía también otros juegos, me juntaba con mis amigos, pero fueron momentos del Super Nintendo, después del Nintendo 64, que yo no los tenía, pero me juntaba con amigos que lo tenían para ir a su casa a jugar. Ahí jugaban en las retas. Exactamente. Y pues cuando inició la computadora también con lo del internet, ahí cuando yo estaba en primero de secundaria, pues también empecé con juegos ahí también en la computadora, pero nunca perdí toda esa inquietud del medio de la comunicación. De hecho, en la secundaria, por iniciativa propia, inicié un periodiquito escolar. Oh, qué padre. Y por ahí conservo una copia, un ejemplar, que ahí con la ayuda de los profesores pues lo logré hacer, y pues poniendo ahí efemérides y cosas que pasaban en la escuela, ¿verdad? Y cosas de los maestros, me imagino. No sé si se haya perdido ya esa costumbre, pero yo me acuerdo también que había periódico escolar en mi preparatoria, pero no sé si ahorita estoy desconectado, no lo sé. No sé si todavía se maneja, a lo mejor ya es algo digital, yo lo quiero pensar así, debe haber alguna especie de boletines ahí. Boletines y todo. Pero ya creo que a nivel físico, un boletín como tal, un periodiquito, yo creo que ya no debe haber. Ya estamos en otra época definitivamente. Perfecto. Llegas a la preparatoria. La preparatoria es un momento muy especial para todos porque es cuando tenemos que tomar la decisión de para dónde vamos. O sea, ya nos quitamos a lo mejor de jugar y de pensar que a lo mejor quiero hacer esto. ¿Tú decidiste en ese momento irte a estudiar comunicación o no? No, yo quería la comunicación, pero en ese momento no tuve el apoyo de la familia como tal. Digo, como muchas veces sucede. Sí, claro. No les parecía muy bien que me dedicara a eso, porque dijo, es una profesión que se batalla mucho. Y pues es la verdad, tienes que picar piedra, no es muy fácil iniciar en esta profesión, a pesar de que pues a mí desde niño siempre me había gustado, ¿no? Entonces eso me desalentó un poco, el entrar a ello desde un inicio. Entonces dije, bueno, pues para qué otra cosa soy bueno. Entonces pues
se me facilitaban los números, las matemáticas. Okay. Y en ese momento, en el Inter, en lo que estaba terminando la preparatoria para iniciar la carrera, pues acaba de iniciar la carrera de LEF, de licenciado en Finanzas en la UR. Okay. Entonces dije, bueno, pues soy bueno para eso, entonces voy a estudiar eso. Y entré a estudiar eso y empecé a estudiarlo, pero nunca perdí el gusto por lo que hago actualmente. Por esa ¿verdad? pasión que por tenías esa pasión. por la locución, por el comentario. Por el medio, sí. El y medio. De hecho yo de niño jugaba también a dar el pronóstico. Yo hacía los soles, las nubes, las dibujaba, las recortaba y las ponía en el refrigerador como si fueran con imanes. ¿Sí? Y me grababa con una Handycam que por ahí tenía mis papás, como si estuviera dando el pronóstico, sí, señalando, ¿no? Qué padre. Yo veía a Abimael como si fuera un superstar, ¿no? Una superestrella para mí, porque dije, ay, me gustaría un día estar ahí. Sí. Y me llamaba mucho la atención cómo es que daban las temperaturas, cómo lo podían pronosticar. De una manera también muy natural, o sea, digo, tiene esa virtud, tal vez. Exactamente. Sí, yo me acuerdo también de que lo veía ahí, como dices tú, un rockstar, ¿no? El Abimael. Sí. De hecho, se ha convertido en un icono cuando hay algún cambio de clima. Dicen, ya salió Abimael. Sí, es que ya la cosa va a estar fea. La cosa va a estar fea, así que busquen sus paraguas, sus impermeables, porque esto se pone bueno. Sí, entonces te vas a finanzas, finalmente por la numerología que eras bueno para eso, te vas y cursas la carrera completita. Sí, toda la carrera. De hecho, por ahí me fui unos meses a Costa Rica y de intercambio ya en los últimos tetramestres. Pero pues nunca perdí ese gusto, ¿no? Terminé la carrera de licenciatura en finanzas. Le dije a mi papá, ¿sabes qué, papá? Aquí está la carrera. Ahora yo voy a estudiar lo que a mí siempre me gustó, porque no perdí este gusto. Yo quiero hacer esto, ¿no? Ya. Y antes de acabar la carrera, ya la había terminado. Antes de empezar la de comunicación, me surgió ahí la oportunidad de entrar a radio ahí en Multimedios. Entonces ahí fue donde se empezó a abrir el caminito. Un padrino de mi hermana, que en paz descanse, el señor... se me fue el nombre en este momento, que fue un gran locutor, ya falleció, tuvo muchos años de locutor. Él me recomendó con don Enrique Ávila Rubí, que también ya falleció, un gran locutor también de muchos años. De los íconos también de la locución acá en nuestro estado. Sí es, entonces pues entré ahí, me hicieron ahí un casting, pues yo estaba en pañales nada más, no tenía experiencia como tal, más que la propia. Entonces, pero por ahí empecé en radio, en multimedios, y a la par de que empecé a estudiar comunicación, y pues ahí se empezó a abrir el camino. ¿Y lo primero que hacías que eran prácticas o era, no sé, editar o en qué funciones? Pues iba nada más ahí como oyente primero ahí en el noticiero de Enlace 99, ya desapareció ese noticiero, 99. En la XCT, el 990M, iba en la edición de la noche, era a las 10 de la noche. Entonces yo llegaba ahí a las 9 y pues... entraba y me dijo el licenciado Ávila Rubí, preséntate con Rosy Salazar, un saludo para ella, todavía está ella ahí en el canal, y dijo, pues que le vais aprendiendo, ¿verdad? Cómo se va moviendo esto, y dije, bueno, y así estuve pues unas semanas yendo nomás a escuchar, ahí de pronto fuera del aire me ponía a leer algunas notas para irle perdiendo el miedo, y fíjate cómo se fueron dando las cosas. Una noche llegué y ya eran las 10 de la noche y estaba con el operador y no llegaba Rosy Salazar. Algo se le complicó, no llegó a tiempo, total, ya se había acabado ahí la tanda de comerciales, de identificadores, ya había que iniciar el noticiero sí o sí. Y me dijo, y le dije, oye, pero no ha llegado pues la locutora, ¿qué onda? Y ahí afuera en el pasillo, afuera de la cabina, está otro locutor ya retirado, que también le mando un saludo, don Edilberto Betancourt. Un saludo para así es, él pues también hizo voz comercial ahí en el canal, todo eso. Total, me dijo, pues éntrale tú. Le dije, oye, pero no, piérdele miedo, no pasa nada, y que sí, que en total. Me animó a entrar, y pues así fue como abrí el micrófono y dando la temperatura, la hora, los teléfonos en cabina y haciendo tiempo. Y así fue como inicié ahí en julio del 2009. 2009. ¿En lo que llegaba alguien más? Sí, en lo que llegó sí llegó después, y ahí entró al aire, ¿verdad? Y ya de las siguientes veces, pues ahí de pronto me ponía a dar alguna nota y pues ahí así le fui perdiendo el miedo poco a poco. Qué bueno, qué padre. Digo, en los caminos muchas veces tenemos, si no suerte, el destino, ¿no? Va acomodando las cosas y pareciera que te tiene preparado algo. Sí. Pareciera, o más bien, de tener algo preparado, llevándote por ese camino que tú estabas buscando. Entonces,
así transcurre tu carrera ya en comunicaciones, en prácticas en el... ¿Era Canal 12 todavía? El Canal 12 todavía, 12, sí. porque ya es Canal 6. Ya es Canal 6. Entonces Canal 12 yo también lo vi mucho tiempo y lo conocía cómo era así. Y estuviste entonces haciendo prácticas, haciendo los pininos, aprendiéndole a los demás. ¿Y qué pasa en la carrera? Es decir, tú la tomas toda la carrera y al final llegas a multimedia, ¿te quedas en multimedios o te vas a otros lados a probar Sí, suerte? me acordé del apellido completo, don Hilberto González Betancourt. Ok. Que lo vamos a decir que Sí, sí, no le dije su sí. primer apellido. Te vi en un momento así dije... Sí, dije, me pero quedé, es por que eso, se me había ya, el nombre. correcto. Terminé, me quedé ahí en el canal, en multimedia, seguí ahí en radio. Ajá. Después de estar en la noche, se abrió la oportunidad de estar en el noticiero de la mañana, en Enlace 99 matutino, que era muy difícil entrar ahí porque era, digamos, el noticiero estelar, Mira, sí. que era desde 6 de la mañana a 10 de la mañana. Y ahí estaba el señor Enrique Ávila Rubí, estaba el señor Pepe León Ramos, que también le mando un saludo, un gran locutor que todavía sigue en el canal, pero va nada más a hacer voz comercial de ¿Él pronto. estuvo en algo de deportes? Sí, también. ¿verdad? No sé si en la RG. En la pero RG. Hace un buen. Don Pepe León Ramos. Todavía anda ahí, ok. Manuel Qué padre. Salazar, también otro locutor de La T Grande, que ya también está retirado. Yesenia Pinales, otra compañera que sigue ahí. Total, ahí estuve, me integré porque un compañero salió, algo así. Sí. Total, me dieron la oportunidad y estuve ahí. Entonces, a la par que yo estaba ahí haciendo radio, pues yo veía a Imael pasar en los pasillos y lo saludaba, Sí. pero pues me daba pena ir a platicar Sí, con claro. él, como pues abordarle que yo quería De tu saber más de sobre tu la inquietud meteorología. y- Exactamente. Es como todo, digo, finalmente nos da pena a veces cuando ves una figura, independientemente de quién sea, ¿no? Que para ti significa respeto, dices eso, ¿cómo le voy a decir? Sí. Me acerco, le digo, no le digo, se va a molestar, pero qué bueno que te animaste. Sí, bueno, la situación ahí se fue dando en una posada, de hecho, en una posada del canal, que yo no pensaba ir esa vez, pero una compañera ahí de radio, todavía estaba en radio, me dijo, oye, pues acompáñame, yo sí quiero ir, para no ir sola. Le dije, bueno, está bien. Total, fuimos en un salón de eventos ahí por Morones Prieto, y en una de esas veces que, pues, acompañé a un amigo ahí que estaba en el canal a fumar un cigarro allá afuera. Y ahí estaba Abimael afuera. Y ese amigo, que también conocía a Abimael, digo, era un conductor ahí de Milenio Sí. Televisión, le dijo, oye Abimael, mira, ya conocías a Nelson. Dijo, ah, sí, lo he visto en los pasillos. Entonces ahí fue donde lo abordé y le dije, ah, pues es que a mí me gusta mucho también el pronóstico desde niño y me gustaría aprender. Total, le agarré la confianza, le Sí. dije que me gustaba eso. Me dijo, ah, pues date la vuelta a la oficina el lunes y lo platicamos. Entonces ahí fue cuando fui. Ya vi lo que hacía y me dijo, pues si quieres seguir aprendiendo, dijo, pues Sí. ven cuando tengas oportunidad. Total, Ok. yo salía del noticiero de la radio a las 10 de la mañana y me iba a su oficina a aprender, a ayudarle Ah. ahí a ver cómo hacía las cosas. Me quedaba a veces hasta las 2, 3 de la tarde, ¿no? Ok. Y así duré varios años, desde el 2012. Finalmente perder el miedo a eso que tú me decías ahorita, pues te valió mucho. Digo, él te escuchó y te dio la oportunidad. También depende a veces de las personas, a veces de quién tú le puedes decir mil cosas y a lo mejor dice, sí, ven mañana, pero no te atiende. Ujú. Qué bueno que Abimael tuvo por ahí el ojo o el tino de ver que te interesaba y que tenías a lo mejor las aptitudes. Sí, él después me dijo, no, antes que tú ya he venido como 2 o 3 Ok. 3 chavos también que les gustaba todo esto, pero a mí no les veía yo algo, pues, modestia aparte, dijo, esa chispa, algo así me decía Sí. que tú sí tienes. Ok. Y pues me dio la oportunidad a mí, ¿no? Entonces ahí empecé Sí. con él. Y se da mucho, digo, yo lo que veo de este lado, ¿verdad? Que son pocos hombres ya los que dan el clima. Digo, Ujú. está Abimael, está Mauro, estás tú, Ujú. pero de ahí en adelante yo no conozco muchas figuras que estén manejando, no sé, son más mujeres, es lo que veo. Sí, hay más oferta, por así decirlo, Sí. en la cuestión del pronóstico con la figura femenina, pero de hecho es a nivel nacional, Sí. no hay muchos presentadores como tal, Ok, ni ok. siquiera si lo ponemos, lo comparamos con otros trabajos, tampoco presentadoras, ¿eh? Sí, A sí, comparación de Estados Unidos, por ejemplo, donde allá es algo muy habitual que cualquier televisora, por más local que sea, tiene sus presentadores del tiempo. Aquí en México todavía es algo que estamos Sí. en pañales en ese aspecto. Sí, allá está más mixto, se puede Sí. decir, y aquí es un poquito más, como dices tú, pues aquí quedan los líderes como Abimael, como Mauro, Ujú. y luego las nuevas generaciones como tú, eso es lo que yo percibo. Pero qué bueno, Ujú. felicidad, digo, qué bueno que Abimael te estuvo dando la oportunidad.
¿Cuándo es la primera vez que tú tienes contacto después de esto que dijiste que te dieron la oportunidad de platicar un poquito, dar la hora? ¿Cuándo viene la primera oportunidad para poder dar el clima? O más bien, antes de esto, no sé si Abimael te preparó años o cómo fue esto. Sí, pues estuve ahí unos años con él aprendiendo. Ya yo traía también, digamos, empíricamente, pues investigando, aprendiendo, leyendo, porque es algo que me gustaba a final de cuentas desde niño. Lo fui afinando con él, aportándome él también, pues muchas cuestiones ya técnicas también. Sí. Estuve por ahí desde el 2012 en adelante, pero en 2015 se me abrió ahí un paréntesis y me fui a trabajar a Sonora. En meteorología también, pero en otra área que se llama agrometeorología, que era hacerle pronósticos a campos de cultivo, a rancheros, por así decirlo, a gente que tiene allá campos de cultivo y que necesitan pronósticos muy particulares para sus campos. Total, dije, Jaime, ¿sabes qué? Me salió esta oportunidad. No, espérate, pero aquí ya se puede abrir la oportunidad. Nomás que ya les había dicho allá el sí a la oferta que me ofrecieron allá. ¿Habías aceptado? Había aceptado. Entonces me fui 1 año y medio allá en Sonora. Pero incluso estando allá, pues nunca perdí esa inquietud de estar acá en el canal, porque era que yo desde niño quería, ¿no? Y las conexiones también, digo, me imagino, seguías al pendiente con ellos. Sí, nunca perdí la comunicación y aparte nunca me fui de mala manera, ¿no? Siempre la puerta se quedó abierta y total, ya cuando regresé, pues ya volví ahí con Abimael para saludarlo. Ni siquiera con la intención de, oye, ¿puedo entrar otra vez? ¿Cómo están las cosas? Sí. Pero en ese momento que regresé a saludarlo, siguieron las cosas y dijo, no, espérame tantito, voy a hablar con allá arriba. Total, se abrió la oportunidad y en enero del 2017, que fue un viernes 13, pero para mí fue de buena suerte, viernes 13 de enero firmé el contrato de trabajo. Que no, pero qué bueno. Sí, y ahí empecé yo formalmente en el departamento de meteorología, que se abrió ahí el puesto de asistente de meteorólogo que no existía. 2017. En 2017. Y ahí empecé. Y empezaste ya a hacer mancuerna o entrar en ciertos espacios. Bueno, primero empecé a nivel de oficina, apoyándolo, y a cuadro empecé por ahí si no mal recuerdo, como marzo, abril, en Milenio Televisión. Primero ahí me hicieron un casting, meramente era formalismo de cómo me veía a cuadro, porque pues tenía que haber la aprobación de varios directivos. Y ya empecé a salir al aire. Cuando dices multimedia, Milenio Televisión, ustedes también dan servicio nacionalmente, ¿no? Es decir, das el pronóstico a lo mejor para Tamaulipas o entras a cuadro para, no sé si para México incluso. Sí, bueno, Milenio pertenece a Grupo Multimedios, y es a nivel nacional. Y ese se hace desde aquí. Hay ciertas transmisiones que se hacen desde la Ciudad de México, hay estudios allá también, y ciertas transmisiones se hacen de aquí de Monterrey, pero lo que es el pronóstico total, en su totalidad, se hace desde aquí, desde Monterrey, y sale a nivel nacional. Y ahí pues son pronósticos para pues prácticamente todas las ciudades del país. Para todas las ciudades. Entonces, digamos así, se recarga o se ayuda, México con ustedes para el pronóstico. No es de que México tenga sus ahora sí que sus conductores de meteorología, ¿verdad? Sí, no, todo es acá en base a Monterrey, o sea, acá hacemos todo. Incluso para ahora Multimedios Ciudad de México, el telediario de Ciudad de México, también las secciones del pronóstico se hacen desde acá. Desde acá. Desde acá, digamos que está, como el departamento está aquí, la base está aquí, pues desde aquí se hace, se graban los pronósticos y se envían para allá. Y yo me he dado cuenta porque voy a México, voy a otras ciudades por viaje de trabajo, y prendo un canal de multimedios y aparecen ustedes. O sea, dices tú, pues es por eso. Es exactamente como dices, ahora sí que ya me cayó el 20 como está. Dije, no, a lo mejor fue una participación especial, pero no, es común. Entonces empiezas a hacer ahí tus intervenciones, te empieza a dar oportunidad por allá Abimael, y te quedas ya en algún noticiero de planta o... Sí, en el de Milenio de 5 a 7 de la mañana. En esos espacios, y hasta la fecha, ¿no? Estoy en ese espacio de 5 a 7 de la mañana. Y eso implica, pues, que tengo que estar desde mucho antes ahí en el canal. No, entonces imaginarán ahora que me levanto. Ahorita ya te vas a dormir, casi creo. Pero lo bueno es que hay ahí fin de semana que se atraviesan, pero sí, normalmente me tengo que levantar bien temprano. Sí, porque tienes que estar entre semana, sí. Perfecto. Entonces, bueno, ya como dices tú, pues ya estás trabajando ahí, estás haciendo tu noticiero de 5 a 7. Te he escuchado también en radio con Luis García, creo. Sí, estoy también en radio, estoy también en telediario nocturno, que después se abrió la oportunidad por ahí del 2020,
21, 22, si no mal recuerdo, cuando estaba el Arqui Benavides, para descanse, y me quedé también de planta con el pronóstico en Telediario Nocturno aquí de Monterrey. Entonces ya tenía lo de Milenio, tenía en Telediario de aquí de Monterrey, y en radio también, como bien lo comentas, Telediario Radio, que actualmente es con Luis García. Sí. Y tengo otras intervenciones ahí en otros programas de radio, en Hits FM también, ahí en un show matutino, dando el pronóstico también. Entonces, pues ahí muy diversificado, pero también pues es una labor, eso es lo que uno ve al aire, pero detrás tengo un trabajo de oficina también con un horario ahí que cumplir, ¿verdad? Que son las cuestiones atrás del noticiero, no sé, administrativas o de preparar los materiales, supongo. Sí, porque se tiene que elaborar el pronóstico entre Abimael y yo, porque pues esos son pronósticos para 150 ciudades, no nada más es Monterrey, es bastante porque es a nivel nacional, también hay Multimedios Costa Rica también, y hacemos también pronósticos para unos mercados en los Estados Unidos. Entonces, pues sí, es mucho trabajo. Como dices, todo lo que hay que no vemos nosotros más que a cuadro lo que está saliendo, pero oye, qué interesante está esto. A lo mejor a mucha gente que nos está viendo les hubiera gustado pues, pasar por esto. ¿Alguna vez estudiaste alguna especialidad de meteorología o todo ha sido conforme a lo que te ha enseñado tu maestro, en este caso Abimael? Sí, todo ha sido mediante el aprendizaje a través de él. Cursos también ahí que hemos estado tomando en línea. Pero como tal, una carrera como tal en México no existe de tal de pronóstico del tiempo. Hay por ahí en Veracruz una carrera en ciencias atmosféricas, pero no te enseñan a pronosticar. A final de cuentas, y como decía don Miguel Ángel Vidal en paz descanse, que fue el maestro de Abimael, él comentaba que tiene un porcentaje de arte el hacer un pronóstico, porque tienes que tener a lo mejor cierto feeling en cuanto a la atmósfera. Para empezar, ser muy observador. Eso es el número uno. Saber observar, tener la curiosidad de ver qué está pasando arriba. Saber interpretar modelos matemáticos, porque al final de cuentas hay una ciencia en eso. La física, las matemáticas, son números, a final de cuentas son procesos físicos en la atmósfera. Y entonces tienes que analizar todo eso y pues entender todo eso y luego saberlo comunicar también. Esa es otra parte. Y también consultan algunas páginas especializadas, sistemas o algo que existe que no conocemos, o sea, para esto. Sí, a veces la gente dice, no, es que ¿de dónde sacaron el pronóstico? No lo copiamos a nadie, nosotros lo hacemos desde cero. O sea, tenemos obviamente compañías que ofrecen el servicio, digamos, con la data de mapas, de imágenes de satélite, de modelos meteorológicos, y nosotros analizamos esos modelos capa por capa. Hay muchos modelos meteorológicos, y en base a eso tú vas confeccionando el pronóstico, ¿no? Te vas viendo, por ejemplo, los modelos meteorológicos te pueden abarcar desde 5 días hasta 15 días a futuro, pero hay muchos modelos meteorológicos. Hay unos que está el modelo meteorológico norteamericano, el europeo, el canadiense, el coreano, y a veces, aunque pronostican lo mismo todos, a veces se contradicen. Uno te puede decir que va a llover mañana y otro te dice que no. Entonces ahí es donde entra el trabajo de uno, ¿no? Es decir, a ver, a cuál le doy mayor valor, ¿a qué modelo meteorológico? ¿Y qué porcentaje crees de que le atinen cuando lo hacen? Porque debe haber un margen más o menos, ¿no? La cosa es que pues andamos como un 80% o ¿qué? Pues en promedio, de 20 pronósticos, 1, máximo 2 no salen del todo bien. No puedes ir totalmente. Ya con la tecnología actual es muy difícil que un pronóstico salga 100% mal. En el aspecto de que si dices que va a llover y termine estando soleado y despejado el día siguiente. No, eso ya, la cantidad de lluvia. La cantidad de lluvia, a lo mejor estimabas que fuera a llover más, pero llovió menos. O que a lo mejor la lluvia cayera más en la zona sur y terminó cayendo más en el norte. Pero estuvo presente la lluvia, eso es Pero entonces ahí, y ya se vuelve muy difícil el poder evaluar la asertividad de un pronóstico, porque la zona metropolitana ya es muy grande. Entonces, para alguien que vive en Guadalupe, que sí llovió muy fuerte, se cumplió muy el pronóstico, y a lo mejor el que está allá en García, del otro extremo, pues no cayó del todo y para él salió mal el pronóstico. O el ¿verdad? Que está en Suazua. Pues, exactamente. Que ya hay muchas colonias para allá que anteriormente no. Y ya es muy difícil hacer eran campos de cultivo y ahora ya está lleno de colonias. Entonces sí es muy extensa nuestra área metropolitana y es a lo mejor, como dices tú, pero no ya es muy difícil hacer un pronóstico muy local. Exactamente. Entonces, pues seguimos platicando de esto un poquito más. Viene siendo Abimael como, digamos, no sé, tu tutor, tu coach, totalmente en esto de la meteorología. ¿Lo consideras así?
Sí, por supuesto, un maestro. Un maestro. Un maestro es maestro, jefe y amigo, porque también lo considero un buen amigo. Ok. Sí, Tenemos porque muy muchas buena veces relación. en los trabajos sales del trabajo y pues ya no tienes contacto con las No, personas. no, tenemos muy buena relación al punto tal de que él conoce a mis papás, Ok. conozco a su esposa, a sus hijos. Ay, qué padre. Entonces hay muy buena relación de, pues como una familia, se puede decir también. Sí, sí. Normalmente, por ejemplo, en las mañanas ahí nos hacemos una pausa y nos vamos a desayunar. Prácticamente de lunes a viernes, ¿no? Que algunos Ya. taquitos, que algo, pero tenemos una relación de amistad más que de, además de lo del trabajo, ¿verdad? Entonces es muy, yo lo considero un jefe, ¿cómo poderlo decirlo yo? De maravilla, ¿no? Así como muchos lo que se han tenido el aspecto de que nos llevamos tan bien. Sí, sí, sí. Rara vez hay obviamente hay momentos en de que el trabajo se acelera y puede haber una llamada de atención X, pero un enojo como tal que salga No uno lo hay. peleado, así odiándonos, por así decirlo, Sí, nunca ha pasado. a lo mejor tienes, como dicen, el jefe ideal, ¿no? Sí. Digo, con el que puedes tener confianza, puedes hablar claro y no pasa nada, ¿sabes? Sí. O sea, está padre. A veces tienes a lo mejor jefes que dices tú, pues, no le puedo hablar otro día, solamente no hables de trabajo, no hablemos de otra cosa, y eso es muy bien porque te da a ti mucha confianza. No, pues, qué padre, digo, está muy interesante tu historia, la verdad, qué bueno que has ido desarrollándote. Ahí en el canal, ¿no tienes de casualidad alguna expectativa de cambiar de rumbo? Es decir, meteorología o de repente decir, voy a estar en programas de espectáculos o alguna otra cosa. No, ya yo estoy... Estás bien así. Estoy bien encarrilado en Ok. esto, creo yo, y ya llevo así unos años y ya la gente me identifica de esa manera, creo yo, ¿no? Entonces ya Sí, cambiar... sí, sí. Para empezar, no me sentiría yo a gusto y creo que la gente no sería de mucho agrado. O sea, Ok. así de que, oye, te veo Sí. dando el pronóstico y luego ya verte a lo mejor por ejemplo, en deportes, pues no. Siento Porque se yo ha que dado no. que yo he visto, o sea, gente de deportes que anda haciendo shows Sí. en programas de variedades y todo esto, pero bueno, esas son personas que a lo mejor pues, quieren hacer cosas diferentes, aparte. Sí. Pero no, qué bueno, felicidades. Y es que el pronóstico, Efraín, es algo muy científico. ¿Cómo te podré decir? A lo mejor no se abre tanto a que lo puedas mezclar, por ejemplo, con algo de entretenimiento. Ya. O sea, no... Ahora sí que se cuece aparte, por así Sí. decirlo, ¿no? Dentro de los noticieros, la información meteorológica. Platicaba con Mauro, que pues Ujú. es tu colega, ¿verdad? De Televisa, y él me decía que en algunas ocasiones, por azares del destino, lo tuvieron que meter a cuadro, a dar noticias, Ujú. a cubrir a alguien, como dices tú, pues no llegaba quien iba a iniciar, métete a dar las notas, y de hecho un tiempo estuvo él platicando Sí. y dando noticias, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando de una circunstancia especial. Ujú. Pero si se da, pues te tendrás que aventar a lo mejor en algún momento, ¿va? Si llega a pasar algo así. Sí, bueno, uno nunca puede decir nunca. Exactamente. Entonces, pero Eso al menos sí. si a mí me preguntan qué es lo que a ti te gustaría, Ajá. yo pues continuar haciendo lo que hago actualmente, ¿no? Eso me llena de mucha satisfacción y aparte que es algo que desde niño siempre he querido, ¿no? Para mí es estar trabajando en un sueño prácticamente. Perfecto. Y el pronóstico que ustedes dan, pues nos ayuda a muchas personas Ujú. a saber, los traileros, por ejemplo, el camino cómo va a estar. Yo cuando salgo de viaje, pues sí consulto, escucho los noticieros para más o menos darme una idea, porque todo eso tiene que ver, o sea, es decir, es de mucha ayuda, no es solamente voy a poner el Weather Channel y ver que no, sino yo a veces confío más en lo que veo en sus noticieros donde aparecen que en porque me dicen, no, pero este es el Weather Channel. Le dije, no, yo necesito oír que lo digan los... Sí, es que a final de cuentas especialistas. las personas buscan ahora sí que algo personalizado en el pronóstico. Sí. Nos hablan muchas personas en la oficina para decir, oye, es que tengo una boda y es en Santiago, Sí. ¿qué me recomiendas? ¿Cuánto va a llover? Entonces, una aplicación, por ejemplo, no te puede dar eso, ¿no? No le puedes decir, oye, ¿cómo va a estar? O sea, a final de cuentas Sí es puede como ir hacer con un la doctor. boda, sí. Tienes que hacer una consulta personal, así tal cual, ¿no? Para que te haga un Entonces, diagnóstico y un exactamente. traje a la medida, como se dice. Así es. Sí, para poder tener un poquito más de certeza de lo que pueda pasar. Porque Exacto. tampoco es lo absoluto, pero sí estás más cerca de saber qué va a pasar. Exactamente. Perfecto, no, felicidades, te felicito, muy, muy buen trabajo. Y no es porque estés aquí, la verdad, yo te veo en los noticieros y mi respeto, se ve que lo dominas muy Muchas bien. gracias, sí. Felicidades, y pues eso se logra con años de experiencia, porque ahora que eres muy joven, Ujú. pues ya tienes un buen de camino recorrido, que a lo mejor a veces la gente
no lo sabe. Te ve muy joven y tiene poco de verte en la tele y no sabe que tú tienes una carrera y hasta 2 carreras profesionales para poder llegar a donde estás. Sí, ya tenemos ahí rato en el canal, digo, a lo mejor como es no mucho al aire, digo, desde el 2017, pero pues ya tenía años atrás ahí en la empresa, ¿no? Así como nos decíamos anteriormente, pues picando piedra, batallando y pues tratando de escalar para poder llegar a estar en cuadro y en unos noticieros, pues ahora sí que de primera. ¿Estás también con María Julia? Ocasionalmente, Ok. cuando mi compañera Sandy, que es la que está ahí en Sandy Talk, no puede o a ocasiones algo, la curo ahí. Por cierto, la licenciada María Julia, excelente persona también. Me llevo muy bien con ella, nos llevamos muy bien. Sí. Lindísimas personas en general, todos ahí en el canal. Y la Somos una mayoría de gran la familia. gente con las que yo he hablado se refieren a ella así como pues un modelo a seguir, pues una señora, una que tiene todas las tablas y pues la verdad felicidades porque creo que ya tiene bastante tiempo y no sé si se iba a retirar pronto o había Sí, escuchado ya algo pronto a fines de noviembre, así. por ahí Prácticamente, ok. ya prácticamente, y pues uno de los pilares ahí de las noticias también No, sí, cómo en no. multimedios, Va a ¿no? dejar un hueco muy grande. Sí. Esperemos que pues por ahí lo puedan cubrir, porque sí, esos zapatos para llenarlos está Y cañón. van cambiando las generaciones, ¿verdad? Así Al final es. de cuentas van entrando otras generaciones en todos los rubros y así es, así se van dando en todas las empresas. Bueno, perfecto. Vamos a entrar a otra sección del programa, porque yo, aparte de que tú eres un excelente meteorólogo, excelente conductor, yo sé que te gustan los temas un poquito diferentes, ¿verdad? He visto por ahí en tus redes donde has subido algunos casos paranormales, también de ovnis o de cuestiones y también cosas relacionadas a nuestra región. Sí. Es decir, cosas que suceden aquí. ¿Qué te gusta o qué otra cosa te apasiona, a lo mejor de estos temas, que no vemos nosotros normalmente cuando te vemos dando el pronóstico? Pues todo lo que tiene que ver con lo inexplicable, eso me llama mucho la atención, lo que no tiene respuesta, no nada más la cuestión paranormal que dicen los fantasmas, no, un sinfín de temas, ¿no? Como él lo comenta, de los ovnis, la vida después de la muerte, qué hay más allá, los milagros, tantos temas que te generan muchas veces más preguntas que respuestas, ¿no? A mí a veces me da vuelta la cabeza tratando de responder esos temas, pero a la vez me genera demasiada curiosidad y sigo investigando eso y lo comparto en mis redes, todo eso. Hay personas que no les gusta, otros me dicen que yo me dedique nada más a lo mío, a dar el pronóstico, que por qué hago eso, pero pues a final de cuentas es una dualidad que tengo, ¿no? O sea, una parte muy científica, pero esto que también me llama mucho la atención, pero no de una forma de... me gusta abordarlo desde un punto de vista, tratándolo desde un punto de vista científico, buscándole una razón, ¿verdad? O una lógica, así es. O sabes que se movió aquello, pues a lo mejor fue el aire o fue ahorita el abanico que tenemos prendido. No sé, hay muchas cosas que a lo mejor uno también a veces como que por miedo te genera ciertas justificaciones para cosas que pasan. Estuvimos aquí un locutor de 106.9, igual como tú aquí platicando, y él ya se estaba yendo, estábamos ahí parados aquí por la sala donde puedes ver enfrente. Así como estás platicando y se escucha un sonido ¡pah! Como si dejaras caer un bulto de cemento de lleno aquí en el piso, aquí, a un lado de nosotros. Brincamos los dos. Digo, te lo digo esto porque él, pues nada que ver, el tema no era eso, ni mucho menos. Ya habíamos acabado el podcast y estábamos ahí. Pues no, se asustó, yo también. Digo, ¿qué onda, Ramiro? Dice, no sé qué pasa. Y ahí vamos, fuimos allá al balcón, le grité a mis hijas, oye, ¿todo bien? Me dice, sí, papá, ¿qué pasó? Porque también algo vieron ella. No encontramos una explicación, Nelson, para eso. Salimos aquí enseguida, atrás, al patio. Nada. Esas son las cosas que buscamos una explicación y no la tuvimos. Estuvimos como media hora pensando qué pudo haber pasado. En el techo de la casa, en todos lados, no había nada. Pero lo vimos como si aquí a un lado, como si ahorita aquí donde estamos, dejas caer un bulto que pesa 25, no sé, más de 20 kilos, lo dejas caer. Yo ¿sabes qué pensé? Dije, ya se mató alguien, se cayó una persona. Sí, un accidente, algo que haya sucedido. Pero como se oyó tan cerca, no tuvimos explicación. Bueno, vale, hice un paréntesis, pero ese es un ejemplo que pasó hace poco y que incluso mis hijas dicen que aquí arriba, aquí donde estamos, se aparece una persona, un hombre, no sé,
Ojalá y no se parezca en este momento, ¿verdad? Porque A lo mejor tendríamos por ahí que salir sale. corriendo y cortar este podcast, pero esas son las cosas, como tú dices, que nos suceden Ujú. y que no encontramos la explicación. Pero bueno, ya me extendí en esto. Sí, todo eso es lo que me llama mucho la atención. Digo, he tenido ahí algunas experiencias, tanto en el canal como por fuera, que pues no le he dado una explicación como tal y pues es lo que me ha impulsado a investigar más sobre esto, Ok. ¿no? De este tipo de temas. Ahí lo último que me pasó, por ejemplo, estando en el canal, porque yo llego muy temprano, llegaba al 20 a las 4 de la mañana. Cuando no hay nadie. Supongo. No, era prácticamente de los... Digo, hay gente trabajando las 24 horas, El gente guardia en de seguridad, el máster, máster, como sí. equipos, gente incluso en la redacción, pero en el área de meteorología, digamos, la zona donde estábamos, en el croma, todo eso, Sí. en esa área no hay nadie todavía, en ese horario. Y yo estaba ahí grabando unos reportes con el celular en ese horario, para unos noticieros que salen como a las 7 de la mañana, pero Ya. por tiempo los grababa en ese momento. Y mientras estaba grabándolo, vi que pasó una persona fuera de la oficina, una persona caminando. Normal. No le vi la cara, pero sí lo vi como de color blanco. Ok. Y en ese momento había unas polo del canal con el canal 6 y dije, ha de ser el iluminador. Entonces no me tardé más que 15 segundos en terminar de grabar el reporte, eran las 4 de la mañana, salgo de la oficina, no había nadie, entro al estudio 1 que está enfrente del área de meteorología. No había nadie, no prendieron las luces del estudio, no había nadie y había una puerta eléctrica con sensor, no se escuchó que se haya abierto, que entró. Nada. Total, no le encontré una explicación, fui al área del camerino donde iba llegando la maquillista, le dije, oye, ¿no viste a alguien? No, dije, se me hace que vi a alguien que no... ¿Cómo? Y no sé, y ahí fue donde ya me empezó a pues entrar pues no miedo, pero sí la curiosidad de qué fue. Sí. Ese día fui con los guardias de seguridad porque hay una cámara ahí para ver qué se había visto. No se ve lo que yo vi, pero se ve dónde salgo buscando. O sea, lo que haya sido que yo vi, no lo vio más que yo. Ellos entonces revisaron y dijeron, no, pues sí te ves tú y se ve que buscas algo, pero pues no aparece en la cámara, exactamente, ¿no? Y pues hay energías que pues no son visibles ni con las cámaras, me supongo, en algunas ocasiones. Sí, son fenómenos muy raros, ¿no? Hay a veces que no se ven en la cámara y a veces que sí se ven. No sé a qué se deba. Pero ahí esa zona del canal donde está meteorología, por ejemplo, es la parte más antigua. El estudio 1, donde se hacía Mira qué bonito, los primeros telediarios. Entonces hay muchas energías ahí de tanta gente que ha pasado ahí. Por ahí y tanta gente que a lo mejor ya no está y que pues a lo mejor llegan a visitar. No sé, digo. Sí, pues dicen que don Rómulo Lozano ahí sigue apareciendo. Sigue apareciéndose, ok. De hecho, la propia Maru Lozano, que le mando un saludo, que también estuvo un tiempo ahí en Multimedios, ella lo vio a su papá o le dijeron que lo vio, pero estando ahí, ella está enterada de esa situación. Y ella pues cree en eso también, de que ahí se sigue apareciendo su papá. Sí pasan, sí hay cosas que, bueno, que nos platican, y yo conozco a alguien que ve presencias y dice, a un lado de ti está, no sé, tu abuelo. Dice que está bien, que no te preocupes por una cosa específica que nada más sabían ellos, ¿no? Y esas son cosas que, como dices, inexplicables. No sé, alguien tiene el don o la desgracia de poder ver este tipo de energías visiblemente, y nosotros pues no. A mí me han pasado pocas cosas, pero esta última que pasó, y estaba hablándote hace como 2 meses, sí me temblaban las piernas un buen rato, porque no le hallé explicación, y fue muy, muy impresionante el sonido del golpe. Entonces, yo por eso lo tengo así presente, porque como dices tú, hace poco te pasó eso a ti, pues me pasó esto más. ¿Qué pensaron la raza cuando les decía, este está loco? Cuando les preguntabas, o qué te dijeron, ¿qué te pasa? O te vieron asustado. Pues les llamó la atención, digo, no me dijeron que ni me creían, pero tampoco que no me creen, simplemente se queda. Pero hasta cierto punto, pues no puedo decir normal que suceda eso, pero a muchos compañeros ahí en el canal les ha pasado ese tipo de cosas, de que ven apariciones, ven a un niño pequeño que le apodan Huguito ahí en el canal. Muchas personas lo han visto, yo no lo he visto, pero desde maquillistas, gente del staff, camarógrafos, iluminadores, muchos los han visto y lo han visto a él y a otras apariciones ahí. Dicen que han visto también a don Roberto Hernández Jr., a don Robert, que también ya se les ha aparecido ahí. Entonces, pues está muy... No, y vaya que ese señor tiene una energía muy, muy poderosa, sí, ¿no? cómo no. Todo lo que influía y cómo hablaba y enérgico y todo, pues no dudo que haya por ahí alguna historia de ese tipo. OVNIs. ¿Has
¿Has investigado algo? ¿Te ha tocado ver algo? Porque pues aquí de repente pasan y he visto videos que suben que en el cerro de las Mitras y no sé, algo de esto. Sí, bueno, he visto las famosas esferitas plateadas que pasan de pronto. Digo, como me gusta ver mucho el cielo, obviamente, por las nubes, todo eso. Me ha tocado ver en 3 ocasiones. En uno vi un par de esferas moviéndose a gran velocidad rumbo a la sierra, atravesando el cielo así. Vaya. Pero muy juntas una de la otra, ¿no? Ya. Y pues no eran unos globos, porque pues unos globos se van para arriba y van siguiendo las corrientes de viento, ¿verdad? Ni nada que ver con aquel fenómeno de Starlink. ¿Te acuerdas que decían Sí, que no, esto era en el día, era en plena tarde, era en el día. Ya. O sea, se veía el color plateado, reflejaban, pero iban a una velocidad rápida rumbo a la sierra y se me perdieron de vista. Okay. En otra ocasión, cuando estaba ahí en la parte sur de Monterrey, viendo hacia Valle Oriente en San Pedro, vi, pero una flotilla de varias esferitas. Estaban hacia aquel rumbo, no sé cuántas sean, probablemente más de 10 o 15. Órale. Y de pronto en un segundo se fueron para arriba y se desaparecieron. Y en otra ocasión tomé una fotografía del Cerro de la Silla, después de una tormenta, que estaba ahí, se veía así el cielo gris. Pero yo lo tomé porque el cerro se veía muy bonito, muy verde después de la lluvia. Y al checar la foto, otra persona, yo no sé qué, me dijo, oye, ¿qué es eso que se ve en la foto? Al darle zoom, se ve una esferita ahí color plateada también arriba del Cerro de la Silla, ¿no? Sí. Y son, como dices tú conoces los globos, ¿cómo le llaman? Globos meteorológicos y un montón de cosas lógicas que pudieran confundirse con algo. Pero pues no. Soy muy autocrítico también, y en el sentido de que no me gusta creer por creer, incluso en lo propio, decir, mira, tomé una foto de un ovni. No, me gusta descartar todo. A ver, puede ser un globo, puede ser un ave, porque a veces también pasan tan rápido que se ve como una mancha alargada y piensan que es un ovni, ¿verdad? Sí, o como cuando dicen, ¿verdad?, que graban a alta velocidad y se ven como basuritas moviéndose, que yo he visto algunos videos que dicen que son pues objetos no identificados pequeños, que pasan así entre nosotros. Pero a lo mejor, no sé, se pudiera confundir con alguna paja o algo que pasa a gran velocidad, pero no sé si eso lo has visto, yo lo he visto en videos. Sí, también a veces las motas de polvo hacen que se vean como, que dicen que son los orbs, que se ven como unas esferas que así como medias luminosas flotando. Y dicen, no, son unos orbs que salen ahí de otra dimensión, pero a veces el foco de la cámara y cierta iluminación, las motas de polvo en el ambiente se ven así, se distorsiona y se ve como una especie de un destello. Como una especie de destello, como un óvalo, un círculo, pero como si vieras una célula del cuerpo humano, así de cuenta, y con cierto como plasma en el centro, de cuenta, así se ve. Es una mota de polvo desenfocada, ¿verdad? Exactamente, sí, eso sí tiene explicación, pero hay cosas que no. Órale, qué interesante. Trajiste aquí un amigo tuyo, que elfo, ¿es un elfo? Es un elfo, Midir se llama, es el nombre de él. ¿Y él lo adoptaste o...? Sí, no? Bueno, él llegó a mí, bueno, ese lo adquirí yo, pero fue en la época de la pandemia, cuando empezaba la pandemia en el 2020. Pues había más tiempo de estar en casa y por ahí empecé a ver videos en YouTube, pues de lo que te va saliendo, empecé a ver documentales y cosas, de muchas cosas. Y de alguna forma me salieron videos sobre los elfos, y un señor allá, creo que en Sonora, que adoptó un elfo, un duende que le dio buena suerte y que hizo un negocio, que le llegó... Total, me empezó a llamar mucho la atención todo el mundo de férico que le dicen, de los elfos, los duendes, las hadas, todo eso. Y encontré que hay una empresa que hacen estos representaciones, pero son pues de una manera muy manual, en España. Muy artesanal. Muy artesanal, lo hacen en España. Los contacté y tenían una sucursal en la Ciudad de México. Entonces adquirí a Midir, después ya me lo mandaron aquí a Monterrey. Total, llegó conmigo en el 2020. Tengo ya con él 5 años. Ya tiene 5 años. Y siento que sí me ha dado suerte, aunque dicen que la suerte la hace uno. Sí, claro. Pero pues a partir de su llegada sí llegaron varios cambios en mi vida positivos. Pero también cosas muy extrañas, ¿no? Que dicen que se te desaparecen ciertas cosas, te mueven de lugar otras, que son como una forma de decirte, aquí estoy. Él, por ejemplo, desde que lo íbamos a tener, todavía estaba ahí con mis papás, le escondían las llaves, por ejemplo, a mi papá, ciertas cosas de la bolsa. Mi mamá no apareció un día, el día siguiente aparecía en la misma bolsa, dijo, ¿cómo está ahí?
Y es fecha que todavía de repente pasa que amanece con el gorrito. el gorrito, no siempre, pero a veces así movido o a veces Ok. al revés. O en otra posición, por ejemplo, si lo dejo así, a veces Sí. amanece así. O, Un poquito torcido. Un poquito torcido, sí, Ok. cosas de ese tipo, ¿no? Ok. Eh, ¿Y no te da miedo nada de eso? No, al contrario, yo siento que, no digo que tiene vida, porque obviamente es un muñeco, pero para mí es como una forma de decir, está conmigo. Sí. O sea, que me protege, por así decirlo de alguna Ok. manera, ¿verdad? No. ¿Lo crearon para ti o ya existía cuando lo compraste? O sea, ya estaba hecho y tú lo compraste. No, ya estaba hecho. Ok. O sea, de su tipo, por así decirlo, Sí. este modelo, existen más. Ok. Pero yo lo mandé a pedir que me lo trajeran, ¿verdad? Porque Ok. no hay como ir al estante y decir, quiero este Sí. y dámelo. O sea, Y tienes lo que mandarle a escoges- pedir que y te ya lo lo manden. escoges con gorro rojo, verde o algún otro. Ellos te Hay lo mandan modelos. así de esta. Ok. Yo no lo escogí, me llegó con con Ok, este atuendo. ya. Trae una piedrita aquí, creo. Sí. No me acuerdo creo que es un jaspe. Ah, sí. La piedrita que trae. Fíjate, si no me dices, yo no hubiera sabido, pero sí es una piedrita que se ve que trae aquí. Sí, trae Ok. una piedrita. Ok, sí. Suena. Sí, él tiene unas facciones muy Ajá. realistas si lo puedes ver de cerca. Sí. Ok. Hasta parece que tiene una expresión en los ojos muy reales. De hecho, aunque pues está fija, digamos, su cara, hay veces que lo puedes notar más alegre y otras veces Ok. molesto, ¿no? Hay veces cuando Sí. le hacen algo, se siente, le ves la Ok. cara de molesto, ¿no? Sí, sí. Como que no. De hecho, bueno, ya que me dices que lo vemos muy de cerca, los ojos pues, se ven muy reales. Muy reales, ¿verdad? sí. De hecho, yo no sé si se están moviendo o no, pero siento como que lo volteo y gira un poquito, pero bueno, Sí. no vaya a incomodarlo. De hecho, tiene unas marquitas Ajá. en su cara muy pequeñitas, Sí, digo, las vi como ahorita. arruguitas. Sí. Y lo curioso es que cuando llegó conmigo no tenía tantas arruguitas. O sea, Unas se le han ido ok, formando. ok. Por ejemplo, abajo de los párpados, en las comisuras ahí de la boca tiene otras muy Ajá. pequeñitas, pero que se le han ido formando. Ok. He investigado por ahí algunos portales de internet, etcétera, que comentan que entre más deseos te cumple, se va haciendo más viejito. Que Ok. ellos van envejeciendo. Como que conforme eso es decir, hay un deseo que cumple y él envejece, se le hace una marca, por llamarlo, Exactamente. mediante una arruga. ¿Tienes más muñecos de este tipo o coleccionas algo? Porque, por ejemplo, Nicho Hinojosa, él colecciona muchas figuras siniestras. Yo le llamo siniestras. No sé, monstruos, las muñecas, todo esto, pero le encanta. ¿Tú Ujú. tienes colección de algo así? No, nada más son dos, pero Ajá. el otro está con mis papás, se lo quedó mi mamá. Ok. Es uno más grande, mide unos 38 centímetros. Ya. Y el otro que se llama Horacio mide 75 centímetros. Oh, eso está es un enorme. chamaquito, cuenta así. Sí. Con otras facciones, otra vestimenta. Ahí lo curioso con Horacio es que el día que llegó por paquetería, que llegó unos 2 días adelantado, no lo Sí. esperaba que llegara ese día. Ajá. Yo no sabía con qué ropa me iba a llegar. La ropa que vino con los colores que venía, todo, Ujú. era la misma ropa con la que estaba vestida mi mamá ese día. No me digas. Y mamá se sacó mucho le llamó Sí, mucho sí. la atención, dijo, ¿cómo es posible pues esta coincidencia, ¿no? Sí, Pero así los es. mismos tonos de color Vaya, y vaya. cosa rara, a partir de entonces como que sintieron más conexión entre mi mamá y él. Entonces ya después yo cuando me fui a vivir aparte, dije, más sabes que Horacio se va a quedar contigo. Y pues ahí lo tienen en la casa, digo, lo ponen a ver la televisión, lo tienen ahí, lo mueven de lugar, Pero fíjate le cómo- cambiaron la ropa. Tus papás, o sea, es pregunta, ¿creen en esto? O sea, no que creen en esto, sino que lo ven normal. Es decir, ¿tú de ahí crees que también tienes algo de herencia de poder aceptar este tipo de cosas? Pues no es que ellos lo crean como tal, pero Ajá. no les molesta, o sea, No les dicen, tú causa crees en nada. ello, no Sí. es algo que lo vean como algo malo, pero tampoco que algo que ellos lo traigan así Ya. que coleccionen eso ni Ok, nada ok. por el estilo. Pero mira, aquí puedes ver a los dos. Ah, caray. Pues sí. Es increíble. La misma tonalidad de colores, hasta ahí un Ok. collar también, todo lo Eso es mismo. cuando lo recibieron. El día que llegó, sí. Ya. Que Y- no lo esperábamos que llegara ese día, y ese Ok. día que llegó, así estaba mi mamá con esa. Y a con él esa ropa. a él todavía yo no le veo arrugas. ¿Se le han formado arrugas o a él no? Ahí no lo he visto tanto, lo has no visto. le he puesto se ve realmente muy, se mucha ve atención. muy liso de su Sí, no lo he visto últimamente así con detalle, cara. Ajá. para ver si ha habido algún cambio, pero pues ahí está con mi mamá, ¿no? Y Ya. también de repente ha hecho ciertas así cositas que esconde algo, todo Sí. eso, pero el que es más travieso es él. Ese Además, lo es- siento es- él
que apaga la tele, cosas por el estilo. ¿Este elfo tiene alguna historia o es nada más el muñeco? Es decir, no sé, no sé, se dice que era de Irlanda, de 1800, no sé, ¿algo te dijeron Sí, de eso? tiene una historia, no me la sé completamente, Sí. pero de hecho esta empresa, todos los elfos que fabrica tienen tiene su base histórica o mitológica, ¿no? Él viene, si no estoy mal, desde por allá, por Irlanda, y está enfocado a la cuestión de los juegos de azar y todo eso, ¿no? Tiene su historia. Que por eso cuidado, que por eso lo vemos, por ejemplo, en las casas de apuestas que usan en algunos monos irlandeses como logotipo. Sí. Por ahí hay uno, no voy a decir aquí el anuncio, ¿verdad? Pero sí, que tienen un elfo o un duende, ¿verdad? Sí, porque y el trébol de 4 hojas que también se relaciona. De hecho, hay gente que va a los casinos y lleva a veces duendes. Okay. O sea, para la buena suerte, sí. A final de cuentas, pues todo es válido para que te dé suerte, ¿verdad? Entonces hay gente que lleva a sus muñequitos para que les dé suerte. ¿No has pensado en hacer algún programa, algún podcast o algo relacionado con estos temas? Digo, la verdad es tan interesantes. Digo, yo aquí hablamos de todo y que hablamos de los gustos y de las pasiones que tienen además de sus profesiones. ¿No has pensado en hacer algo? Digo, está muy interesante. No lo he pensado, fíjate. En su momento llegué a pensar ahí de hacer algo con la cuestión de lo paranormal y todo eso. Pero por cuestiones de trabajo, carga de trabajo también. Y sobre todo, pues hay que decirlo, el cansancio mental, porque es de mucha concentración el trabajo que realizamos. Pues termina uno ya cansado a veces para... Ya lo que quieres es descansar y empezar el día nuevamente. Exactamente, pero vaya, eso es algo que no se me quita ese gusto de indagar todo eso, ¿no? No, está interesante. Algo de fantasmas, digo, una cosa son las energías y vi pasar algo, pero ¿has buscado algo o has investigado algo acerca de fantasmas? No sé, ahora que pasó Halloween, no hace mucho. Pues hay muchos casos aquí en Monterrey. Yo tengo la dicha de conocer ¿te acuerdas del caso de la bruja de Guadalupe? Del policía de Guadalupe que se le apareció una supuesta bruja, que así la catalogaron. Fue en enero del 2004. Hace poco se cumplieron los 20 años. Y conozco a él, a Leonardo Samaniego se llama. Creo que en ese entonces tenía como 22, 23 años él. Y estaba patrullando una de las calles ahí de la colonia Valles de la Silla, creo que se llama. En Guadalupe, en la madrugada. Y en una calle, creo que la calle Álamo, si no mal recuerdo, dice que pues cayó un bulto a media de calle, como que cayó de un árbol, pero que se quedó flotando. Y dice que le vio la mirada femenina, pero que no era humana. O sea, que lo veía algo que no era de aquí. Y los ojos pues muy brillantes, con el cabello y con un gorro también. Y se fue contra él en la patrulla. Entonces, pues ese es un caso que me ha llamado mucho la atención, sobre todo por el hecho de que le haya sucedido a un oficial de policía. Que pues tienen mucha credibilidad su testimonio, y sobre todo porque en ese momento de lo que le pasó en la madrugada, se le hizo exámenes toxicológicos y para ver si no andaba cansado, estaba en sus 5 sentidos. Con alguna sustancia o algo, digo, pues hay que para verificar que no trajera algo, digo, para salió todo eso negativo, o sea, estaban sus 5 sentidos, pero muy asustado. De hecho, en los reportajes que todavía están en YouTube se le ve asustadísimo. Y él es fecha que hablas con él y te sostiene y dice, lo que vi no era de este mundo, o sea, no sé qué fue. Así. Exactamente. Es un Me caso acuerdo muy sonado. de casos viejos, porque a lo mejor tú eres más joven, pero ¿te acuerdas del hombre pájaro? Sí, también. Digo, el reportaje de Alvarado le daban hacían mucho contenido de eso. No sé si haya sido que se confundieron con un ave muy grande, pero le dieron seguimiento y tomaban algunos videos y parece que se veía. No sé si eso lo alcanzaste a vivir o a ver. No lo alcancé a vivir, pero sí llegué a conocer de ese caso del hombre pájaro. De hecho, decían que por ahí habitaba en el Cerro de la Silla y en las cumbres del Cerro de la Silla. Ya en la cultura más popular, que se le empezó a asociar al Arqui Benavides, ¿verdad? Que era el hombre pájaro, todo eso. Me acuerdo. Se quedó ahí como parte del folclore regiomontano, ¿no? Del Arqui y el hombre pájaro. Pero antes de él y de todo eso, pues está ese trasfondo de que existía experiencias de personas que habían visto un ser alado del tamaño de una persona y que no tenía una explicación. Hace poco vi un video, creo que sí era de aquí, que supuestos gigantes, ¿no? No sé si viste. Sí. En un cerro. Pero dice la gente, no, pues a lo mejor es una toma donde, no sé, la ilusión óptica hace ver a la persona que está ahí muy
Sí, Pues es el ángulo. Yo lo estuve analizando el video Ok. a mí, no, desde la primera vez que lo dije, no, esos no son gigantes, no. Son unas personas que están ahí. Porque yo llegué a tener una cámara de super zoom, una Nikon P900, que es tenía 3000 milímetros ópticos alcance. de alcance. Sí. Entonces podía ver las personitas arriba del cerro de la silla. Y cuando le das toda esa cantidad de zoom, te juega a veces ahí una ilusión óptica, por así decirlo, hace que se vea Sí. como que más grande las Que personas. un objeto ¿verdad? se ve más grande que Sí. otros y puedes engañar así. Porque sí, ya traían esa. Yo ya la veía y dije, no, pues yo veo una persona ahí, pues que anda ahí entre los matorrales, pero pues no sé, yo no lo vi así tan gigante. Tan grande, ¿no? Yo tampoco, no. Pero sí, eso digo, eso me acuerdo lo más reciente, ¿verdad? Porque acá pues también está que la casa de Aranberry, hay un montón de historias en el centro. Ahora que vives por allá, pues has de saber bastantes cosas. Sí, en la casa de Aranberry, el área ahí de los panteones pues por la calle Aranberry, que Sí. pasa ahí por el Panteón Por el Dolores y el del Carmen, que son de los más antiguos de la ciudad, pues también ahí hay muchas. De hecho, ahí es fecha que a mí me da temor, Ok. bueno decir pavor, pasar por esa calle en la madrugada, ¿no? De que se me Ajá. queda apagado el carro o algo entre Sí, los dos panteones. imagínate vivir enfrente de un panteón. Sí. Yo no sé la gente que tiene que su patio Sí, da hacia el sí, panteón, que lo tienen de imagi- vecinos, de pues plano. O sea, estar... qué valor, digo. Me Sí. imagino que eso debe afectar hasta el valor de la propiedad, ¿no? Sí, Digo, no me que va a querer estar ahí. colindar con un Prefiero a panteón. un lado de una gasolinera, Pues sí. a un lado de un panteón, porque, digo, pues le da a uno como cosilla, ¿no? Digo, Sí, pero pues hay personas que van a decir, no, pues como no, pues decir, no creo en eso, pues no. sí, exactamente. Alguien por ahí dijo, tenle más miedo a los vivos que a los muertos, ¿verdad? Así es, Pero, mi abuelito. pues de que suceden cosas que yo he entrado a los panteones en la madrugada. Sí. Recientemente, el año pasado, fuimos a grabar al panteón de San Jorge, Ujú. aquí por Lincoln. Ok. Y conocí ahí al velador, un señor ya grande que ya tiene más de 20 años trabajando ahí en Sí. eso. Y me dijo, no, yo he visto un montón de cosas aquí. Sí, ahorita ya me acostumbré, dijo, pero a mí el que me dice que no cree en esto, le digo, vente a las 3 de la mañana para que veas que Acompáñame sí un vas a ratito. creer, ¿sí? Sí. Y me ha dicho que ha visto niños jugando y desaparecen, una mujer flotando. Dijo, una vez vino un padre porque no creía en eso, Sí. dice, y terminó viendo pues cosas sin explicación, ¿no? Ya. Esa vez que fuimos al panteón, esa vez no vimos algo físicamente, pero sí escuchamos el Ok. famoso lamento de la Llorona, ¿no? De la Llorona. Pero tan cerca como te estoy escuchando a ti, así lo estábamos Un grito aquí escuchando. en la oreja, Se escucha un lamento como si alguien Sí. estuviera llorando, pero aquí al lado. Y ustedes fueron a grabar otra cosa, nada que ver con eso. O No, sea, fuimos a hacer grabaciones buscando algo paranormal. Ah, ok, fuimos vaya, ok, fuimos ok, en la sí. madrugada, era en la madrugada. Y estaban advertidos Protección Civil y todo, o sea, éramos un grupo de unas 15 personas más o menos. Estaba anunciado y con Sí, permiso. anunciado y con todo. permiso, no nos Ok. metimos a escondidas ni por Sí, mucho porque menos, ¿no? de niños hacíamos cosas así, o sea, Sí, de meterte ahí ¿qué sin onda? permiso. Vamos al panteón. Y tú, no vas. ¿Cuánto? Sí. Así uno decía, ¿cuánto es como que te reto, va? ¿Cuánto que sí voy? Y ahí vas. Y a lo mejor ni ves nada, pero mira, ya nomás de que llegas ahí estás, Sí. que te devuelves de volada, porque sí, estaba... eso jugábamos mucho de niños, de agarrar la bicicleta y salirte en la noche al monte. Y yo me acuerdo una vez de chiquillo, bien curioso, ¿va? O sea, no sé, estaba un monte baldío y se veía una llamita. Una llamita, o sea, dije, están haciendo una lumbre ahí, pero no había humo ni nada, solo se veía la luz. Y entonces uno de los chavos, de mis amigos, se acercaron, ¿va? Y fueron. Y cuando llegaron ya no había nada, pero estábamos seguros, se veía de aquí, no sé, 15 metros, como si hubieran prendido una veladora. Cerca del suelo. Sí, cerca del suelo, exactamente. Ahí, según he escuchado comentarios de que dicen que eso es que hay un tesoro escondido ahí, que Sí. algo hay que... Tiene cierta explicación que dicen que, pues, las monedas enterradas, que no deja de ser metal, no sé qué gas puedes pedir, que puede expedir incendiarse, algo así, y ¿verdad? puede estar... Pero dicen que donde saliendo, sí. veas una flamita así en el monte, que escarbes ahí, que hay un tesoro escondido. Mi papá, que en paz descanse, en su rancho, sí, en la parte de atrás, se escarbaron un tiempo porque veían luces ahí atrás. Es doctor Arroyo. Ujú. Pues es un rancho muy viejo, ¿va? Él tiene una casa ahí y atrás había una construcción todavía de adobe y todo. Y entonces hicieron un pozo como de 2 metros para abajo. Pues No encontraron. nunca encontraron nada, pero sí veían esas luces. Y los rancheros de por ahí o la gente de ahí del área, pues sí decían, no, es que hay dinero. De hecho, hay historias de que algunos vecinos de por allá dicen, no, pues tienen su casota, tienen lana porque encontraron una vasija llena de monedas de oro. Entonces,
según. Y es que en anterioridad pues no había tantos bancos, o la gente no confía en los bancos. Y Y con lo de la Revolución Mexicana pues era enterrarlo, que si no se lo robaban todo, Así ¿no? es. Y luego se les olvidaba dónde lo habían enterrado y se quedaron ahí esos tesoros, Sí, ¿no? exactamente. Yo sé que cuando hicieron el paso de nivel de ahí de Santiago, uno de los pasos de nivel ahí de la carretera nacional a la altura de Santiago, uno de los trabajadores encontraron un tesoro ahí, una moneda, no sé si eran de oro o de plata, pero pues dijo, patitas, ¿para qué son? Y se peló el trabajador y se llevó las monedas. Digo, imagino las tienes que fundir o algo porque pues No, ¿dónde las cambias, verdad? ¿Dónde las cambias? Sí, tienes que venderla como metal. metal, Sí, plata. exactamente. Pero también como que... Y luego, ¿qué tal si traen energías o qué onda? ¿Verdad? Sí, esa es otra también, ¿no? Porque pues las historias de los faraones y de todo esto que sucedía, las maldiciones por haber sacado los tesoros y todo esto, bueno, sí, un montón de cosas, ¿no? Pero no, La maldición de Tutankamón. de Tutankamón, exactamente. No, está muy interesante, digo, esos temas, la verdad, me gustan. Y pues no había tocado platicar con alguien aquí, entonces la raza de estar ahorita ya asustado y resguardado bajo cobijas. O con más temas al respecto, ¿no? Sí. Experiencias que les han pasado, Exactamente. ¿no? Si alguien ha vivido algo, pónganlo en los comentarios y ahí lo leemos. Pero bueno, qué interesante, muchas gracias. Está bien padre la plática. Vamos a avanzar, vamos a irnos un poquito hacia la recta final porque sabemos pues que hay trabajo aquí todos los días. No descansa. Sí, la atmósfera no descansa. Exactamente. Y siempre tenemos que saber si va a llover, va a ser frío o va a ser calor. Y pues te necesitamos fresco a ti para eso. Vamos a pasar a una sección que se llama Volver al futuro viviendo el pasado. Esto recordando un poco la película de Back to the Future, Volver al futuro, donde Marty y el Doc se enfrascan en un viaje hacia el pasado, hacen un montón de movimientos, según ellos involuntarios, pero terminan afectando por ahí la historia y todo esto, ¿no? Tenemos en este caso el DeLorean, que es el vehículo en el que se transportan para poder realizar esos viajes en el tiempo. Ahorita tenemos el DeLorean aquí, Nelson. Nos lo prestó Marty, nos lo prestó el Doc. Y han dicho que se suba Nelson, programe nuestro auto, todo está listo para que te subas. Viajes en este momento al pasado, donde tú quieras estar ahorita, y regreses y nos platiques a qué lugar, en qué momento te transportaste aprovechando que está el DeLorean listo para subirse. Pero un momento nada más en mi vida o de cualquier momento de la historia. Cualquier momento en el tiempo que tú quieras estar. Puede ser de tu vida o puede ser de la historia. Hay quien me ha dicho, no, pues yo quisiera haber vivido en la Revolución, quisiera haber visto cómo se vestían, lo que tú quieras. Pues de hecho ahorita que hablamos de lo de la maldición de Tutankamón, a mí siempre me llama la atención la cultura egipcia. Okay. Y me gustaría si en un momento se pudiera hacer ese viaje al pasado, pues vivir ese momento, ¿no? De la construcción de las pirámides, cómo la construyeron, si realmente fueron ellos o tuvieron alguna ayuda por ahí fuera de este planeta, como a veces también se comenta, ¿verdad? Sí, los programas que hay, las investigaciones, pues como dices, hay muchas cosas que no tienen explicación, cómo subes tantas toneladas de cosas y no había grúas ni nada de eso. Y la esfinge, por ejemplo, que se dice que son de si no cientos o miles de años antes de la civilización egipcia. O sea, ¿qué civilización preegipcia hizo esa esfinge, no? Esa esfinge. A mí se me hace una cultura muy interesante y me gustaría conocerla, ¿no? De alguna manera, al menos como testigo de esa cultura. Perfecto, entonces te subes al DeLorean, te vas a las pirámides, a ver a Tutankamón, a ver cómo estaba la gente, cómo se comportaban, porque digo, todo eso, sí, aparte de la explicación que dices tú de las pirámides, también la cultura y cómo eran, o sea, lo conocemos por las películas, ¿no? Digo, una de las más famosas que de aventuras, pues La Momia. Sí. Está buenísima esa película. Pero el día a día, ¿no? De un egipcio cualquiera, cómo vivían, cómo se relacionaban, de qué platicaban, cuáles eran sus festejos. Sí, está Creo que hasta el salario, o muchos les pagaban con cerveza. Que no es la cerveza como la conocemos actualmente, era una cerveza muy distinta a la de hoy, ¿verdad? Imagínate, bien fermentada. Bien fermentada. Sí, quién sabe cómo serían esas. Yo también me gusta tomarme unas cervezas, ¿verdad? Pero mi curiosidad es cómo era la cerveza antes, ¿sabes esto? Porque tú ves las películas de pinches tarros y se ve toda turbia y... Sí. No sé, es algo interesante. Sí, que pues probablemente no sabían ni siquiera fermentarla como tal, a lo mejor era con alguna levadura ahí
que caía Sí. natural, ¿verdad? Sí, Como exacto, tal. exacto. Pero pues de ahí viene la cerveza, ¿no? Se dice de la cultura egipcia. Qué interesante ver, ¿no? Como No, la verdad todo sí. eso. La gastronomía que tenían, que Sí. comían, todo eso. Sí, las divisiones sociales como eran, como tú como un simple mortal que no eras rey ni mucho menos, pues cómo te iba en la vida, cómo sobrevivían y todo, pues está interesantísimo. También lo del faro de Alejandría, la biblioteca de Alejandría, donde se dice que se guardaron muchos registros del conocimiento de toda la humanidad y que se perdió eso, se destruyó y Sí. jamás se encontró todos esos papiros que había ahí con mucho conocimiento. No, Y sería muy interesante conocerlo eso, ¿no? perfecto. Entonces aprovechaste el DeLorean y te fuiste a dar un rol con los egipcios, bailaste y todo como egipcio. Sí, ¿verdad? El Sí, típico sí. baile así Sí, con sí, una sí. mano para atrás, otra para Así, adelante. exactamente. No, qué bueno. Qué bueno que lo aprovechaste. Bienvenido. Espero que no te hayas desgastado mucho y no vengas cansado de ese viaje. Porque dicen que los viajes cuánticos en el tiempo son cansados. Son cansados. Te roban energía, etcétera. Está de nuevo el DeLorean listo. Ya se enfrió. Ya le pusimos otra vez basura porque el combustible que ocupa ya con basura funciona. Y ahora te lo presta el Doc y Martin Nelson. Te subes en él. No conocemos el futuro y nadie lo puede conocer. Súbete en el DeLorean y cómo Nelson Valdés se visualiza en 10, 15 años. ¿Cómo te visualizas? Eres muy joven, pero en ese tiempo, ¿cómo quisieras visualizarte si te subieras al DeLorean y estuvieras en esa época? Esa es una pregunta que hacen mucho, ¿eh? O en la universidad también. ¿Cómo Sí, te imaginas sí, sí. el Nelson de...? Y pues yo me imaginaba trabajando en multimedios, aquí estoy, afortunadamente, Bien. y me imagino seguir en esa empresa. No puedo decirlo exactamente si lo que estoy haciendo ahorita, pero ese es mi objetivo, Ok. continuar desarrollándome en esta área que es muy específica, muy... Sí. Pues a final de cuentas es un trabajo que no cualquiera desempeña, y me gustaría seguirlo desempeñando y me veo pues Ok. haciendo lo que estoy haciendo actualmente, Ya. ¿no? No sé si en ese momento en un rango más arriba o voy a continuar en la misma posición, pero a final de cuentas realizando la labor meteorológica Perfecto. e informando, que también es algo que me Sí, gusta, ¿no? sí, sí, es parte del trabajo que haces, porque es pronosticar, pero también informarnos a nosotros y mantenernos al tanto. Porque son como los maestros que dicen, es que ese maestro sabe mucho, pero no sabe enseñar. Exacto. Y es igual con el pronóstico, los meteorólogos, que hay meteorólogos que conocen mucho, pero no lo saben comunicar. Ya. Entonces aquí tenemos que tener una dualidad, saber de meteorología, pero saberlo comunicar también. Tienes que tener un balance como dices tú, en poder captar, tener el conocimiento, pero transmitirlo de una manera fácil. Porque nosotros, los que estamos detrás de la pantalla, pues somos personas que no tenemos estudios de esto y pues tú lo tienes que procesar para llevarlo a un nivel como de nosotros. Sí, no puedes usar un lenguaje técnico como Exactamente, tal. Sí, por eso exactamente. mucha gente dice, a mí además dime si va a llover o no, ¿verdad? Sí, así tal Ya, cual. no nos metemos en Pero broncas. obviamente pues tratas de explicar cuál es la Ok. razón de que va a llover, ¿verdad? Y Perfecto, ¿no? Muy bien. Bien aprovechado también el viaje al futuro. Lo que les digo a mis invitados yo es, deseo que de todo corazón, que todo esto que tú visualizas para tu futuro te lleve a buen puerto, se realice y que sigas triunfando. Ese es el Muchas deseo gracias. de tu servidor y de este podcast que pues bueno, tratamos de entretenernos un poquito y pues manejar cosas positivas, ¿no? No, muchas gracias, No, te lo claro. agradezco de antemano y créeme que pues he platicado cosas que no lo ha platicado así Gracias, qué abiertamente amable. o públicamente, ¿no? Sí. Porque pues a final de cuentas son pasatiempos, o sea, a veces muy Claro. personales que pues a veces personas no tienen ni por qué saberlo muchas veces, ¿no? Pero Así es. pues es una parte mía también, ¿no? Y para que conozcan un poquito al Nelson Sí, detrás claro. de la pantalla. Y yo tenía esa curiosidad porque dentro de los programas en los que sales, a veces el conductor, como Luis García, te hace algunas preguntas al respecto o un poquito, él sabe también que te gusta el tema y yo dije, este chavo le gusta Sí. otras cosas de este tipo. Antes de que se me olvide, ahorita hablamos de los egipcios. ¿Traes un anillo egipcio o es mi imaginación? Sí, es un Sanubis, Ok. es el que es como una especie de perro. Sí, sí, sí. Es lo he el que visto. pues representa la trascendencia, la muerte, pero no nada Ajá. más una muerte física, sino una muerte en todos los sentidos, en Ok. renovar, cerrar ciclos, en abrir Ya. otros. Y pues me gusta utilizar mucho este anillo. Está muy Sí, me gusta padre, mucho. está muy padre y digo, desde ese rato que llegaste me llamó la atención y dije,
que algo tiene que ver con los egipcios, casi estoy seguro, pero bueno, ya salió ahorita el tema. Ya salió, y ¿verdad? ya nos lo explicaste y pues bueno, ya vemos que por qué tus gustos de la cultura egipcia. Sí. Felicidades, gracias. No, pues muchas gracias. También le pido a mis invitados que si nos pueden, aquí como alguien me dijo, no soy yo para dar consejos, algo que le quieras tú decir o transmitir a la juventud que nos ve, a los chavos, a las chavas que ahorita traen algunos problemas o traen muchas cuestiones de no me quieren, me siento mal, me siento menos, no me siento bien adaptado. ¿Algún mensaje positivo que tú les quieras dejar, ahorita aprovechando que estamos aquí en el podcast? Sí, las personas por ejemplo, que atraviesan por ahí por cuestiones de depresión, porque yo las he padecido también, creo que todos hemos pasado un momento en la vida por esas situaciones difíciles. A veces dices, pues que nadie me puede ayudar y vemos nublado, así vemos nubarrones por todas partes, ¿verdad? Sí, así es. Pero dentro de esos nubarrones existe siempre ahí una luz, ¿no? Un rayo que es en lo que tenemos que enfocarnos, que hacer que esa luz crezca y disipe a todos los nubarrones. ¿Y qué es esa luz? Pues lo que nos apasiona. Claro. Así. Que en mi caso fue la comunicación, la meteorología, enfocándome en esto, en buscar ese sueño, en perseguirlo, en alcanzarlo y desarrollarlo. Y creo que muchas personas que pueden atravesar por esas situaciones, pues busquen esa pasión que tienen a lo mejor muy ahí oculta y que se enfoquen en ella, ¿no? Perfecto. Las juventudes de ahora que pues a veces están muy alejados ya de la cuestión real, están muy en lo digital, que no está mal, pero también hay que aterrizar las cosas, ¿no? Y enfocarnos también en nuestro propio desarrollo. Sí, y perfecto, muchas gracias por el consejo, la plática ahora sí que un poquito de motivación para ellos. Yo creo que es importante transmitirles a ellos algo de que hay cosas más que se pueden realizar, que lo que tú crees que a lo mejor está acabando tiene otro principio y se pueden dar más cosas. Claro. ¿Verdad? No, muchas gracias. Eso siempre se los pedimos aquí a los invitados. Como tú sabes, pues aquí tenemos algunos recuerdos de nuestros invitados. Vamos haciendo un set y pues aquí se van quedando cosas. Primeramente yo te quiero entregar a ti, Nelson, un carrito. Muchas gracias. Se parece al tuyo, pero... Sí, muy parecido, es un convertible. Así es, un Ferrari pues, deportivo. Sí. Es un obsequio simbólico. Sí. En agradecimiento que viniste a visitarnos. Ahorita te lo autografío y le ponemos la fecha de hoy. Sí. Para que dentro de tus cosas, a lo mejor a un lado de tu compañero, pues ahí lo tengas y recuerdes que una vez viniste aquí y nos acompañaste y tuvimos esta charla muy amena en Master Toys Presenta. Entonces... Claro, y que no sea la última. No, claro, hay bastantes temas. O sea, yo creo que podemos hablar de otras cosas y ya viste que podemos... platicar de N cosas. O ahondar en algún tema en particular, como por la cuestión de los elfos, ¿verdad? Así es, eso está muy interesante y pues queda tela de donde cortar y ya lo estaremos haciendo posteriormente. Entonces espero te guste. Muchas gracias, claro que sí. Claro que sí. Muchas gracias. Y bueno, yo también aquí les voy a dejar algo. Un elfo. Un recuerdito. Sí no lo puedo dejar porque entonces sí se me va a enojar. Era una broma. Pero claro traigo aquí un libro que tiene que ver con meteorología, que son 50 lecciones breves de meteorología. A veces es difícil conseguir literatura meteorológica y se me hace muy, muy interesante porque viene de una manera muy gráfica sobre eventos meteorológicos a nivel mundial y muy bien explicado, ¿no? Entonces se los quiero dejar aquí de recuerdo para que lo tengas dentro de todo. Sí, aquí vamos a hacerlo el aparador. Sí, ya está llenándose, digo, eso quiere decir que pues gracias a Dios los invitados vienen y están con nosotros y pues entre más vean aquí, pues ustedes ya saben que tenemos más invitados como tú, vamos a echarle un vistazo y se va a mantener aquí, o sea, lo vemos y lo volvemos a poner en el set para aprender un poco más. Lewis Fry Richardson viene aquí, la niebla también. Todos los fenómenos meteorológicos, huracanes, tormentas, las nubes, tipos de precipitación, los vientos, tipos de vientos, todo. Perfecto. No es un mundo, ¿no? A lo mejor te vas a sorprender ya cuando veas que existen muchas cosas que no vemos, pero ahí están moviéndose constantemente. Perfecto. Nos lo firmas ahorita al final también, para que lo pongamos aquí y cuando vengan invitados, como hace rato platicamos tú y yo, mira, pues esto lo trajo Nelson, Antonio Nelly, y pues seas parte de la historia de Master Toys Presenta. Claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias, lo vamos a poner por aquí. ¿Algo más que quieras agregar? Pues con toda confianza. Nada más reiterar mi agradecimiento por la invitación. De nada. La pasé muy, muy ameno en esta charla.
Creo que valió la pena el cruzar Sí, la ciudad esto- prácticamente No, gracias. para estar acá. Qué bueno, Y pues muy honrado por tu invitación. Y espero y te deseo de todo corazón que vengan muchos capítulos más. Gracias. Y pues muchos años más. Si Dios Que quiere. seguramente la cuestión tecnológica va a ir evolucionando ahora con la inteligencia artificial. Exactamente. Y probablemente te va a ir facilitando todavía más este Todavía, proyecto. muchas gracias. La intención es seguir, ser constante y pues como les he dicho aquí a la gente que nos ve, cada martes, si Dios quiere y nos da fuerza y vida, vamos a estar presentando un capítulo y donde personas como tú, personas como yo puedan venir a expresarse y platicar de cualquier tema. Claro que sí. De cualquier tema y dejarnos un poquito de conocimiento de su vida. Relajarnos un poquito. Sí, Olvidarnos de lo cotidiano, por así decirlo. Sí, este capítulo estará saliendo un martes, ahorita es viernes, así que hay que descansar el fin de semana. Así es. Pues me da mucho gusto y me dio mucho gusto que estuvieras aquí. Entonces, si Dios quiere, pronto nos vemos en algún otro episodio para platicar contigo de otros temas. Claro que sí, Efraín, pues muchas gracias, muy Gracias, agradecido gracias, y en estamos serio, a la gracias. orden ahí en el Gracias canal a ti. también. Gracias. Además de los pronósticos, ¿verdad? Sí, a ver si algún día me echamos una vuelta por ahí, hacemos algún clip o algo por ahí. Claro que juntos. sí, con todo gusto, Y me bienvenidos. llevas al área donde se aparece el cuate ese que se te parece. Sí, A ver si me animo, fantasma a ver que hay si por ahí. me atrevo a entrar. Sí, pero tienes en la madrugada, a la hora que llego, si no... No, si no, Si no, hay no. mucha gente y pues no tiene Sí, chiste. exactamente. No, está bien, vas a ver que sí. Muchas gracias. Claro que sí. Y a ustedes les recuerdo, suscríbanse al canal, apóyennos para hacer más gente en Master Toys Presenta y traer invitados como Nelson que estén con nosotros muchísimos más tiempo. Gracias a todos si llegaron hasta este momento, que pasen muy buenas noches y recuerden, esto es Master Toys Presenta, Volver al Futuro, Viviendo en el Pasado, presentó Nelson Valdés. Hasta luego. Listo, ¿qué te pareció? Muy bien. Ya la luz me estaba generando calor. Oye, sí, ¿verdad?